escándalo cripto que deja todavía muchas dudas por resolver. Es por eso que estamos conectados en vivo con un especialista en criptos. Exactamente, estamos con Axel Becker, quien está con nosotros ya vía Zoom. ¿Cómo te va, Axel? Muy buenas tardes. Aquí te saludamos en Noticiero 7 en Santiago del Estero. ¿Cómo andan, Rafael? ¿Cómo andan, Luciana? ¿Cómo andan todo el país? ¿Cómo estás, Axel? Buenas tardes. Bueno, primero y principal, la primera pregunta es ¿cómo afecta este escándalo y por qué tiene tanto impacto? Bueno, afecta en definitiva por el tuit que promovió, que publicó el presidente Milei el viernes de la semana pasada. Termina afectando, y acá quiero hacer quizás varias aclaraciones en cómo afecta primero a la bolsa argentina y cómo afecta también al mundo cripto en general. En lo que respecta a la bolsa argentina, vimos ayer, hay que destacar que ayer fue feriado en Estados Unidos, entonces no tuvimos acción por parte de las empresas argentinas en Wall Street. Hoy aparecen y abren con una baja, pero si vamos a cómo cotizaron las acciones argentinas en el día de ayer en el mercado argentino y cómo cotizan hoy, vimos que ayer tuvo una baja más o menos entre el 5 y el 7% de las acciones argentinas y hoy estamos teniendo un rebote al alza, es decir, que hay una pequeña recuperación de lo que fue la caída en el día de ayer las acciones argentinas. Acá me parece súper interesante el destacar que justamente en esto hay que entender si la noticia de Milei y todo este escándalo que hubo en torno al lanzamiento de la criptomoneda Libra afecta o no a las acciones de Argentina a largo plazo, afecta o no a la imagen de Milei a largo plazo. Yo creo que en el corto plazo sí lo afectan por un tema de pérdida de confianza, en definitiva, en lo que tiene que ver con Milei, de alguna manera una situación que termina quizás complicando de alguna manera el corto plazo lo que son tanto las acciones argentinas como la imagen de Milei, pero yo creo que cuando analizamos el mediano y largo plazo, que es en definitiva a lo que me termino dedicando yo, a lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones, veo que estas noticias no terminan afectando el rendimiento que deberían tener las acciones argentinas en el mediano y largo plazo, porque el lanzamiento de una criptomoneda no afecta, no es algo que afecte directamente a una acción de una empresa argentina, como puede ser Grupo Financiero Galicia, como puede ser Loma Negra, como puede ser YPF o cualquier otra acción. Por supuesto. Ahora, Axel, ¿cómo funcionan las criptos como para poder tener en cuenta? Porque había que realizar muchos pasos primero para comprar unas acciones en esta moneda cripto y por qué demoró poco tiempo en poca gente retirar el dinero, ¿no? Sí, ahí Rafael me parece buenísimo la pregunta y el traer claridad sobre este tema, porque se habló, en algunos casos se habló hasta si Milei había sacado la plata del pueblo argentino o no. Y primero lo que me gustaría aclarar es que cripto es mucho más allá de esto. En cripto estoy hace 8 años y vengo construyendo mucho y trabajo activamente en lo que tiene que ver con educación. Y lamentablemente este tipo de noticias nos afectan como industria y a nivel país. Hoy escuché a Caputo también que decía que era una industria muy chiquitita y de especuladores. Y eso quizás va en detrimento de todo lo que se está construyendo de proyectos cripto y el valor de la tecnología a largo plazo. Por un lado tenemos la parte especulativa que sí existe dentro de cripto y no podemos negar la parte de volatilidad. Pero por otro lado está la parte tecnológica y yo creo que cripto y la tecnología blockchain son tecnologías que indudablemente van a crecer muchísimo durante los siguientes años y debemos separar en algún momento y como educadores también tenemos esta responsabilidad de separar lo que tiene que ver con la parte especulativa y los precios y lo que tiene que ver con la parte tecnológica y los desarrollos que se están llevando en el país. Lamentablemente con este tipo de situaciones la gente común piensa que todas las criptomonedas son una estafa y se mancha en definitiva la industria, pero esta es simplemente una criptomoneda de las millones que hay. Y hay que separar en todo esto qué criptomonedas sirven, qué proyectos son sólidos y cuáles no. ¿Cómo funciona en este caso? Esta criptomoneda fue creada el mismo viernes, con lo cual ya salta de alguna manera una alerta. No fue un proyecto que se venía gestando hace mucho tiempo, sino que el mismo viernes se creó, la página web del proyecto, una página que si entran tiene información muy vaga realmente, entonces ahí ya saltaría la segunda alerta. Y en tercer lugar, lo que me parece súper importante es ver cómo estaba armado lo que se conoce como tokenomics, que es la economía detrás de esta criptomoneda Libra. En este caso lo que vemos al analizar, en cripto es todo transparente, entonces nosotros podemos ver quiénes son dueños de las criptomonedas de alguna manera, podemos ver las billeteras que tienen esta criptomoneda. Veíamos que el 87% de todas las criptomonedas de Libra está en manos de 9 billeteras, con lo cual hay un grado de centralización muy grande. Y cuando haces doble clic sobre esto, que creo que es lo más grave de todo esto, vemos que hay gente, personas, bots, dice Milei, pero detrás del bot hay una persona que está programándolo, Claro.
que compraron millones de dólares de esta criptomoneda a los 0 segundos que tuiteó Milei. Entonces acá nos damos cuenta que había información privilegiada, había gente que tenía esa información de que Milei iba a tuitear y a los 0 segundos de que tuiteó el presidente Javier Milei ya habían comprado 1 millón, 2 millones, 3 millones. El agravante se da también por ver que estas mismas billeteras que compraron a los 0 segundos vendieron más o menos entre media hora después, 1 hora después, 2 horas después, llevándose 4 o 5 millones por operación. Es decir, que compraron 1 millón, terminaron vendiendo en 6 o 7, con lo cual obtuvieron beneficio de 4 o 5 millones de dólares. Esta operatoria es de gente que tiene justamente información privilegiada y esto es para mí lo más grave de toda la situación y lo que habrá que investigar a fondo. Después, si vamos a quienes compraron esta criptomoneda, más allá de estos que se conocen como inside traders, que son gente que tiene información privilegiada, el común de la gente no logró invertir en esta criptomoneda porque sí hay un paso que como persona que está en cripto sí lo podría haber hecho, pero el común de la gente no. ¿Por qué? Porque implica tener primero una billetera, que es la más utilizada dentro de la red de Solana, de la blockchain de Solana, donde fue lanzada la criptomoneda, es la billetera de Phantom. Entonces uno tendría que tener primero haber creado esa billetera. En segundo lugar, tener esa billetera con fondos para poder cambiar Solana o cualquier otra criptomoneda por la criptomoneda Libra. Y en tercer lugar, copiar el contrato que aparecía abajo de todo en el tweet de Milei y pegarlo dentro de un exchange descentralizado. Toda esta operatoria requiere de conocimientos técnicos y una persona que nunca estuvo en cripto es imposible que lo haya hecho en el lapso de 2 horas o en el lapso de 3, 4 horas, que es lo que duró el precio desde que fue lanzado hasta que se desplomó un par de horas después cuando los mismos inside traders vendieron para obtener beneficios. Bueno, teniendo en cuenta estas dos cuestiones que mencionaste, Axel, tengo 2 consultas. ¿Cuántas personas crees que han sido afectadas en realidad con esta operación? Y segundo, teniendo en cuenta todo lo flojo, por así decirlo, que estaba planteado en esta plataforma, el impacto a la imagen del presidente, por eso vos decías, es grave y es mucho mayor a nivel negativo, ¿no? Bueno, respecto a la cantidad de personas, es imposible saber cuántos fueron a ciencia cierta. Milei habla de que hubo muchos bots. Yo creo que acá, más allá del número que fueron, en total hay más de 50.000 billeteras que de alguna manera compraron o vendieron esta criptomoneda. Después de esas 50.000 billeteras, puede ser que las 50.000 billeteras las tenga creadas yo, o puede ser que haya 50.000 personas distintas que hayan comprado una sola vez esta criptomoneda. Eso a ciencia cierta, si bien se puede hacer análisis de datos, no lo podemos saber efectivamente cuántos fueron bots o no. Pero para mí lo importante acá es destacar que haya una persona damnificada o 50.000 es exactamente lo mismo. Sí, en esto me parece importante destacar que las personas que se metieron, y tengo muchos conocidos que compraron esta criptomoneda, se metieron con de alguna manera por especular, entendiendo que era un caso similar a la moneda que había sacado Trump hace unas semanas antes de que asumiera la presidencia de los Estados Unidos, y se metieron buscando especulación, buscando hacer una diferencia económica en el corto plazo. Eso no quita que haya una promesa en el tuit de Javier Milei que era apoyar a las pymes, y esa promesa no fue cumplida. Entonces hay que ir separando las cosas y analizándolas por separado, que me parece lo más importante para entender toda esta gran imagen de lo que fue esto. Y no recuerdo la otra pregunta que me hacías, Luciana, la segunda. Sí, justamente ¿Cómo afecta la imagen, no? Exactamente. Teniendo en cuenta todo esto que vos mencionabas y cuántas cuestiones fueron graves dentro del tuit, dentro de lo que sucedía dentro de la plataforma también, cómo esto puede dejar la imagen del presidente, ¿no? En lo que es la imagen del presidente, yo sí coincido un poco en esto, en las declaraciones que hizo Javier Milei, que se lo debe juzgar más por todas las medidas económicas que tomó, que son los que terminan afectando realmente a las pymes, que por esto. En esto sí yo no pongo en rol de víctima como hicieron en algunos medios a Milei, porque yo creo que si lo tuiteó desde su cuenta tiene un grado de responsabilidad en haberse interiorizado o no el proyecto. El propio Milei es el único que sabe cuán interiorizado estaba o no en el proyecto y por qué terminó tuiteando eso o no. Yo no creo que haya sido que lo vio al pasar y que lo terminó tuiteando, porque con esta misma gente que se encargó del lanzamiento ya se había reunido en octubre en Tech Forum, un evento que hubo acá en Buenos Aires, en Argentina, y también tuvo reunión con Hayden Davis, que es el asesor presidencial en materia cripto, a fines de enero de este mismo año. Entonces ya tenía esos contactos. Acá también quiero destacar que se asesoró o se está asesorando con una persona, y creo que para mí es lo más grave de todo esto, que es Hayden Davis. Es una persona que no es conocida dentro del ecosistema cripto en Argentina. De hecho, cuando salió el tweet que publicó el propio Milei hacia finales
de enero de este año, lo primero que se comentó en los grupos cripto era quién era Hayden Davis. Se lo presentó como un referente cripto, pero lejos de ser un referente cripto en Argentina no lo conoce absolutamente nadie y el ecosistema cripto es chiquitito. Estoy hace 8 años dentro del ecosistema cripto y conozco a gran parte de las personas y nadie lo conocía a Hayden Davis. Claro. Entonces, súper importante entender también que este asesor presidencial en materia de cripto no sabe realmente sobre los desarrollos tecnológicos que se están llevando en el país y sí tiene un antecedente de que él había participado en el lanzamiento de la criptomoneda Melania, que es la criptomoneda que sacó la señora de Trump, que era una meme coin que la lanzaron cuando estaba por asumir Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Entonces el antecedente que tiene es negativo porque estuvo involucrado en una criptomoneda especulativa y trató de hacer lo propio con Javier Milei. Entonces creo yo que el principal problema en esto es que Milei se está asesorando con una persona que no está involucrada dentro del mundo cripto, que no tiene conocimientos sobre la tecnología detrás de las criptomonedas y lejos de decir que no va a seguir con este asesor, lo salió a defender en el día de ayer. Entonces a mí me parece lo más grave, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos referentes en cripto en Argentina, porque Argentina es pionero a nivel de desarrollo tecnológico en cripto a nivel mundial. Sí, bueno, de hecho se están viendo los errores y muchos, no solamente vos, Axel, sino he leído también a varios especialistas que dicen lo mismo, ¿no? Que no lo conocían y ni siquiera lo habían visto en los foros en donde se juntan. Así que, bueno, agradecerte, Axel, por esta comunicación, aclararnos un poco sobre todo esto, cómo funciona y que vayamos conociendo un poquito más el mundo cripto. Es un tema extenso seguramente para seguir tratándolo, pero hemos traído muchísima claridad, así que, Axel, agradecerte nuevamente estos minutos y tus conceptos, por supuesto. Un placer, Rafael, Luciana, y a todos los que están del otro lado. Muchas gracias. Gracias a vos, te mandamos un abrazo.